Economista, ¿cómo le va? Bien, compartiendo plenamente su descripción de los hechos que estamos viviendo. Bueno, gracias. En ustedes representamos a gobernadores, porque creo que debe estar hablando con pares suyos de cualquier signo político. ¿Qué realidad les genera o a qué los expone esta situación que se ha producido a partir del lunes pasado? Yo personalmente temo que esto se transforme en un eje electoralista donde se planteen los buenos contra los malos, que aquel que diga que hay que buscar una solución integre el campo de la antipatria y que los que digan que hay que pelearse sean los buenos. Yo creo que aquí hay un gobierno que eligió el camino de aceptar la jurisdicción de los Estados Unidos, en este caso de los fondos buitre. Todos sabemos lo que son los fondos buitres. El Papa Francisco acaba de decir que un mundo donde la economía ha endiosado el dinero y se ha olvidado del hombre. Pero Exacto. En ese mundo que el Papa describe tan bien, los fondos buitres existen. Y yo creo, como usted lo señaló, es que así como pudo haber renegociado bien una parte importantísima de la deuda, descuidaron el tema de los hold down, al punto tal de que, porque si eran 48 millones de dólares, no los rescató el Estado Nacional rápidamente, antes, al ver que no podían entrar en la negociación. Pero hecho esto, perdimos en primera instancia, perdimos en segunda instancia, quiere decir que los abogados de los pillos fueron mejores que los nuestros, fuimos a la Corte dijo basta. Ahora hay dos caminos. Un camino es desobedecer la sentencia, en cuyo caso vamos en el camino del default. ¿Y qué nos pasa ahí? ¿En qué incide esto en nosotros, en las provincias y en las personas que nos están viendo? En primer lugar, ya estamos en recesión. Ya tenemos una caída de 1.5 del Producto Bruto respecto del año anterior. Eso ya es recesión. Indudablemente, las posibilidades de atraer inversiones y de mejorar la economía con esto desaparecen y podemos llegar a tener una caída de un 3% del PBI. Eso significa suspensiones, significa desempleo. Por otro lado, el gobierno va a tener menos dólares. Por lo tanto, no va a poder permitir que se sigan importando, por ejemplo, en la industria automotriz en Córdoba, componentes de la industria automotriz, con lo cual la producción va a caer, voy a tener suspendidos, puedo tener desempleados. El campo se va a negar a liquidar lo que es la cosecha de este año, según cómo esté la tasa de interés y según cómo vaya la devaluación. Es decir, el declarar el no pago, el default, significa crear dentro de la economía muchísimos y muy graves problemas que van a repercutir siempre en quién, en los que menos tienen, en los que tienen un salario ajustado, en los que han dejado de consumir y que va cayendo su consumo porque ha perdido el poder de compra. El otro camino es un camino racional, donde habiendo una sentencia hay que tratar de ver. Voy a puntualizar en esto, porque además, por supuesto, usted ha viajado recientemente a los Estados Unidos y además como hombre gobernador está en contacto con muchas fuentes de poder económico de allí que vienen siguiendo este tema. Y el gobierno ha dicho que así como está la cosa, no paga este vencimiento ahora en junio. De completarse esto, ¿el país entra en default? ¿Entra en situación de pago? Sin duda. El hecho de no pagar el compromiso que está previsto es entrar en default. Y ya no es un problema que si es default técnico o no técnico, es no pagar. Esto es decir, tengo que pagar y no pago. ¿Cuáles son los motivos? Los que dice el gobierno o los que van a pensar los tenedores de los títulos que van a considerar que les han dejado de pagar. Yo creo que el camino debe ser, primero, la presidenta no debe resolver esto sola. Ella tiene 539 días de presidenta y se va a su casa. Mientras que esto puede comprometer el futuro de 20 o 30 años de Argentina. ¿Alguien convocó del gobierno? Porque obviamente como esto afecta a provincia, a la suya, ¿tuvieron alguna convocatoria del poder? Para nada. Y yo creo que hubiera sido bueno que la presidenta convoque a los líderes parlamentarios de la oposición, que convoque a los gobernadores, para que se tome una decisión consensuada. Además, el gobierno ha tomado decisiones de pago. Ha venido haciendo un ajuste. Ha venido diciendo, bueno, con Repsol emitimos un título, pagamos a largo plazo. Con el Club de París, lo mismo. Con aquellas sentencias firmes del CIADI, están buscando. Hizo un ajuste el gobierno, no para disminuir el gasto y para ordenar la economía para el presidente que venga, sino para acumular fondos para gastarlo en el año electoral próximo. De todas maneras lo venía haciendo. Pero con este ajuste, con esta circunstancia que le aparece ahora, todo el esfuerzo que se puede haber hecho cae. ¿Por qué cree usted? Porque usted marca el tema de la negociación. ¿Por qué cree que hoy el gobierno lo ve como algo inviable? Primero, yo no hablaría de negociación, porque acá hay un fallo. Claro. Hay un fallo. Y ese fallo es que el gobierno no ha tomado decisiones de pago. Ha venido haciendo un ajuste. Ha venido diciendo, bueno, con Repsol emitimos un título, pagamos a largo plazo. Con el Club de París, lo mismo. Con aquellas sentencias firmes del CIADI, están buscando. Hizo un ajuste el gobierno, no para disminuir el gasto y para ordenar la economía para el presidente que venga, sino para acumular fondos para gastarlo en el año electoral próximo. De todas maneras lo venía haciendo. Pero con este ajuste, con esta circunstancia que le aparece ahora, todo el esfuerzo que se puede haber hecho cae.
Yo hablaría de un mecanismo para conseguir... cumplir el fallo. Esto es importante. Lo que está claro que no se puede pagar. Correcto, pero usted ve que el pago, digamos, hoy no se discute si el fallo se cumple o no, hay que ver cómo se cumple. Esta sería la forma, la discusión. Esto me parece que sería lo más racional, frente al hecho de que se ha aceptado una jurisdicción que ya falló. Claro. No podemos vivir haciendo, vamos a la justicia, cuando la justicia nos falla en contra, seguimos cortando los puentes con Uruguay, por ejemplo. Claro. Vamos a buscar un tercero que dictamine, cuando estamos en desacuerdo no le hacemos caso y seguimos haciendo lo que queremos. No, aquí hubo una actitud del gobierno que fue ir a esa justicia que estaba fijada en los bonos que renegoció Néstor Kirchner. A partir de ese momento uno puede decir, o no cumplo, porque no puedo, o cumplo, no puedo pagar, porque la Argentina no puede pagar lo que le exigen que pague hoy, pero sí puedo decir de qué manera podemos encontrar un camino de solución. Yo creo que la gente hablando se entiende, creo que indudablemente hay la posibilidad de encontrar ese camino. Esto tendría que ser consensuado con todas las fuerzas políticas. En el caso de mi provincia, nosotros tenemos créditos internacionales que vencen en el 2017 y venimos cumpliendo puntualmente el pago de los intereses. Pagamos en febrero, vamos a pagar en agosto lo que son los intereses de los títulos de la deuda de Córdoba y queremos mantener nuestro prestigio de pago. ¿Esto nos afectaría? Y claro que nos podría afectar. Claro que nos podría afectar porque nuestros títulos van a entrar dentro de la calificación general del país, aunque paguemos. O sea, entrarían también en el default. Ya nos pasó que cuando se declaró el default años atrás, Córdoba tenía un crédito con un banco internacional y la provincia siguió pagando, no entró en default. Pero aún así, ¿qué ocurrió? La calificación de ese título desmejoró por el hecho de la situación general del país. No hay islas dentro de las provincias. Pero mi preocupación está en que si no encontramos una solución y empezamos a ideologizar y empezamos a decir que los fondos buitres son tal o cual cosa, que ya sabemos, son buitres. Sabemos que se han apropiado de una inversión y le quieren dar una rentabilidad ilógica, injusta, pero el problema está. Lo que hay que hacer es encontrarle una solución, un camino de solución, que no perjudique al país y que nos permita que en los próximos años lleguen las inversiones. ¿Quién va a venir a invertir en todo lo que hay en materia de shale gas y de shale oil en Argentina o en minería con preservación ambiental si Argentina entra en 10 años en 2 default? Claro. Ahora, usted marcó algo en cuanto a lo que generó la decisión de no arreglar el pago y me llamó mucho la atención de cifras, es decir, pudo haber un momento anterior, inclusive a comienzo del juicio, en donde un arreglo hubiera sido mucho menos oneroso de lo que hoy, cuando se arregle finalmente de una manera u otra va a ser. Cualquier abogado sabe que siempre si uno va a perder un juicio más vale arreglarlo antes de que salga el fallo. Una vez que salió el fallo, lo único que le queda a uno es discutir cómo paga. Yo creo que todavía existe la posibilidad. Lo que usted marca, es decir, no hay negociación, hay discusión de cómo se paga. Esto es así, hay una sentencia, o uno la cumple o no la cumple. Si no la cumple, las consecuencias son las que hablamos recién. Si la cumple, hay que ver de qué manera no perjudica a la economía y no perjudica a los más humildes, que son los que siempre ven perjudicadas sus oportunidades. Creo que esto es lo que hay que consensuar con todas las fuerzas políticas del país, porque es una responsabilidad que la señora presidenta no debe asumir sola. Además hay que designar una comisión negociadora experta, profesional, que puede ir a discutir con argumentos. ¿No lo ve aquí Quiroz para eso? No creo. Y por otra parte hay que parar con lo que son los mensajes contradictorios. Si estaba Lorenzino hablando con el juez de un posible arreglo en un momento determinado y la presidenta declara el mismo nunca. Este tipo de mensajes cruzados es lo que hace que no nos vean serios. Entonces, yo no me voy a poner a juzgar la conducta del juez. Yo sé que el fallo nos perjudica a todos los argentinos. La conducta es tratar de que nos perjudique lo menos posible. ¿Por qué? Porque esta deuda, que yo recuerdo, a Isabel Perón cuando le echaron, uno de los motivos fue porque la deuda externa argentina es de 6.000 millones de dólares. Efectivamente. Después de la dictadura militar llegaba a 30.000 millones de dólares. Y ahora un hold down pequeño le vamos a deber 1.300 y si tomamos el resto son como 15.000 millones. Más todo lo que se renegoció con quita. Es decir, acá hubo dictaduras militares, distintos gobiernos de distinto color político, que cada uno en su medida y no tan armoniosamente, como decía Perón, fueron
acrecentando la deuda suya, mía, de todos los televidentes que nos están viendo. Arreglar este problema que surge al final no puede ser responsabilidad solo de este gobierno, tenemos que compartirla y tenemos que encontrar el mejor camino, no pelearnos con el mundo. Yo estuve en Uruguay en las últimas horas participando del aniversario de los 250 años del nacimiento de Artigas. Claro, exacto, sí. Son nuestros hermanos. Uno con un hermano arregla un diferendo tomándose un mate, no yendo a la Corte de la Haya o amenazando con tomar represalias. El gobierno tiene que pacificar. Nuestros obispos han dicho que estamos enfermos de violencia, tienen razón. Hay violencia doméstica, violencia de género, violencia en las escuelas, violencia en el fútbol, violencia en la política, el crimen cada vez más sanguinario. Y no es que los obispos le hayan echado la culpa a alguien, han señalado una realidad. El gobierno tiene que ayudarnos a pacificar la Argentina, debemos comenzar ahora a reconciliarnos. Y este tema que surge ahora, que es tan grave, lo tenemos que encarar con seriedad, no con consignas electoraleras, o poniéndole un mote a uno, o acusándolo de antipatria al otro. Acá todos queremos resolver este tema. Y que esto no signifique desempleo, ni tampoco suspensiones. No, por supuesto. Hoy me cerraron un frigorífico en Huinca-Renancó. Tengo 145 familias que están ahí, que me mandan un mail y dicen, gobernador, no nos abandone. Yo les digo, no los abandono, vamos a buscar otro, a ver quién se hace cargo. Y eran dos cadenas de supermercados, los dueños de alto rango, y los cerraron. Mire, gobernador, y esto para cerrar, lo que en la calle venimos percibiendo, la gente está siguiendo esto, muchas cosas a lo mejor técnicas no entiende, pero sí tiene conciencia que esto efectivamente, si no se arregla, puede perjudicar la vida de cada uno de nosotros. Hay temor. El boleto educativo gratuito en Córdoba, que es gratuito, ha disminuido la cantidad de usuarios. Es como que hubiera algunos que están diciendo, ver qué pasa, che, esto puede ser serio. Obvio. Yo quiero decir, es serio, pero no es insalvable. Actuemos con inteligencia, actuemos con racionalidad, no enemistemos a los argentinos por un problema que se ha generado a lo largo de muchos años y que explota ahora, la impericia del gobierno. Ya ni siquiera yo la remarco porque todo el mundo la conoce y no es por echar culpas. Acá no hay nadie que diga las virtudes son todas mías y los otros son todos culpables. Entonces, que la solución sea consensuada y que no nos vayamos del mundo otra vez. ¿Cuántos años vamos a demorar en volver si tenemos otro default? Gobernador de la Sota, muchas gracias. Gracias a usted.